Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos en esta entrega especial. Hoy, ya de madrugada en el Reino de España, tenemos una comunicación hasta la ciudad de Madrid. Nos acompaña un destacado profesional de la medicina, originario de Comayagua, Honduras, pero ya con muchos años de residir en España. Es geriatra, es un médico especialista en la atención al adulto mayor, uno de los ciudadanos que hay que poner atención por el tema de COVID en ellos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Don Manuel Guzmán Castillo. Hola, ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas tardes para ustedes ahí, Rosendo. Aquí pues muy feliz de poder hacer una entrevista para Honduras y bueno, para atenderles en todas las solicitudes y preguntas que tengas con respecto a tanta situación que ahora hay con esta enfermedad. Sí, doctor, ¿cómo está Madrid? En las últimas horas de la semana anterior, cierre de muchas comunidades en la periferia de la capital española, luego han venido otras restricciones y esta nueva ola de contagios, ¿cómo le están enfrentando ustedes que están en primera línea en una de las naciones más golpeadas por esta pandemia? Pues sí, esta segunda oleada pues ha traído como consecuencia más casos positivos porque tenemos más preparación en el tema de realizar los PCRs, las serologías y obviamente salen más casos. Eso lo que permite es aislar y prevenir para que se sigan contagiando. Pero claro, las localidades que están confinadas en Madrid pasaron de 9 al principio y ahora van al doble, ¿no? Van 18 y imagínate una ciudad de 6 millones de habitantes aproximadamente, pues está la cosa muy de observarlo, de estar con mucha prevención y estar muy pendientes, ¿no? Porque todo el mundo está cuidándose. Sí, del conocimiento que se tenía, doctor Guzmán Castillo, de la atención a los pacientes COVID en el mes de abril a hoy, mes de octubre, ¿qué tanto ha cambiado en ustedes los profesionales de la medicina a nivel del Reino de España? Pues es bastante, es importante porque la sintomatología siempre es la misma, es fiebre, saturaciones bajas de oxígeno y mal estado general del paciente, pero las pruebas analíticas te dan más datos para poder decir a un paciente, pues tú te quedas aislado en tu casa o te quedas hospitalizado y sin contacto estrecho con tus familias o de tu trabajo. Entonces, tenemos más datos todavía, aunque la pandemia sigue todavía dando casos, ¿no? Sí, ¿y qué tanto les está ayudando a ustedes como facultativos ese proceso de conocimiento que se ha ido acumulando en los últimos 6 meses? Porque nosotros recordamos cuando aún la pandemia no llegaba a América, que abril era un mes que desbordó el sistema sanitario público y privado de muchas naciones de Europa que tienen un desarrollo de lejos mejor que cualquier país de América Latina, quizás comparado con los sistemas médicos de Estados Unidos, Canadá y de pronto algunos países de América del Sur y tal vez México en el continente americano. Sí, fíjate que las medidas de prevención y sobre todo el tema de la protección, la restricción de los ciudadanos de visitar bares, de cerrar discotecas, el ocio en general y sobre todo la distancia de 1,5 metros, ahora son 2 metros. eh, Cada vez la gente está
más prevenida con este tema, ¿no? O sea, de hecho, las visitas a familiares que tienen adultos mayores, ya no puedes entrar tú a su casa o a su hospital, donde tú tienes que esperarte y tienen lo que es un metacrilato, que son unas mamparas para poder verlos, ¿no? Porque ya no puedes acercarte, ya no los puedes tocar. Lastimosamente, estamos en esas instancias ahora mismo, ¿eh? Todavía más distanciamiento, ¿eh? Es muy duro. Y está haciendo caso del ciudadano español, el mismo latino que en gran cantidad vive en España, en todo el reino en general, en Madrid. ¿Cuál es el comportamiento que se está registrando? Sobre todo, doctor Guzmán Castillo, ahora que se han vuelto a cerrar muchas comunidades en la periferia de la capital española. Sí, a ver, el detalle, los adultos mayores siempre están haciendo caso, son muy realmente obedientes, las personas que tienen trabajos también. La mayoría de los jóvenes sí que tiene poca conciencia de la capacidad de transmisión que puede tener un joven a una persona adulta mayor o a otro joven, ¿no? Entonces, los chicos tenían menos restricciones que los adultos, con los adultos mayores. Entonces, la tasa de transmisión aumentó por esa vía. Abrieron los colegios públicos, abrieron en general o levantaron las restricciones porque ya no estamos en estado de alarma. Entonces, claro, cuando tú levantas un estado de alarma, la gente se cree que ya está libre y puede hacer muchas cosas. Pues eso fue el principal problema porque aumentaron los casos. Ya tenemos más o menos 8,000 casos diarios en toda España, para que te des una idea, y en marzo de este 2020 eran 4,000 aproximadamente. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos más aislamiento, con lo cual hay menos fallecimientos con respecto a los meses de marzo y abril, que a abril ya hubo el pico de fallecidos donde prácticamente eran 900, 1000, y obviamente fue disminuyendo hasta alcanzar la cifra que tenemos ahora, que son 32,086 fallecidos, que ya eso es bastante. Sí, doctor Guzmán, y en este momento, ¿cómo está el control de la pandemia en esta segunda etapa, si lo podemos llamar así, frente a esos números que reportaron días arriba de 1 millar de fallecidos? A estos Sí, primeros días de octubre, ¿cómo estamos? Ya con pues mucho conocimiento ya más del virus. con, con mucho conocimiento, con muchos tratamientos profilácticos, imagínate que de 1 millar han bajado a 232 fallecidos, y es bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te comentaba, hay más pruebas, hay más test serológicos, y la comunidad como Madrid, por cada 100,000 habitantes, si tiene más de 500 casos positivos por COVID, pues obviamente esa localidad queda aislada, ¿eh? Entonces, ahora el detalle es que tenemos más PCRs, tenemos más conocimiento profiláctico, más clínico, y obviamente los hospitales se están atendiendo con mayor efectividad, lo que en abril y en mayo no era posible, ¿eh? En abril y mayo estaban desbordadas las UCIs, y obviamente esto ha sido un caos, a nivel de Europa, sobre todo España, Italia y sobre todo, ya sabes, Reino Unido, ¿no? Que se han sobrepasado los casos. Doctor Guzmán Castillo, ¿cómo están tratando a los pacientes? Si tenemos ese comparativo de el inicio de la pandemia en el viejo continente a el tratamiento que hoy están dando, y sobre todo con esa experiencia que usted tiene por la especialidad, considerando que la información que en un principio se nos dijo es que justamente a esos pacientes adultos mayores que usted trata son los del mayor riesgo. Sí, mira, cada persona, ya sea tus abuelos o mis padres, en general, los adultos mayores tienen ya patologías. Cuando tú ves que esa patología
como una hipertensión, una diabetes está descompensada, es decir, tiene niveles de glucemia arriba de lo normal, o las tensiones están irregulares, el paciente se siente mal y de paso llega con fiebre y saturaciones bajas de oxígeno, obviamente él ya tiene una infección sobreagregada a su enfermedad, y esa sobreinfección agregada hoy mismo es el COVID, ¿no? Entonces el COVID, como tiene una tasa de mortalidad que es alto, obviamente puede llevar a los pacientes a que se descompensen, porque el COVID ya de por sí te limita muchas situaciones a nivel corporal, ¿eh? Te deja literalmente machacado tu cuerpo, ¿eh? Te destruye, ¿eh? Te da trombocitosis, te altera la función renal, ¿vale? Te da miocarditis, que a nivel tema de cardíaco, los cardiólogos te lo podrán decir, sufren arritmias cardíacas. Entonces, el COVID ha acelerado eso a un máximo de un 50%. Entonces, los pacientes han fallecido por ese motivo, ¿no? Porque creíamos que era una simple infección respiratoria, que algo que se trataba con antibióticos, pero no solo requiere de antibióticos, requiere de heparina, ¿vale? De vitamina D, requiere de antibióticos para que no haya una infección sobreagregada, y también los retrovirales. Entonces, todos estos temas, por eso a nuestros adultos mayores no hay que quitarles el ojo y hay que vigilarlos, porque ellos, como tus padres, como tus abuelos, son muy fuertes y no son mucho de decir estoy mal, pero prácticamente puede tener una etapa avanzada de la infección del COVID, ¿eh? Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo directamente desde Madrid, España, el doctor Manuel Guzmán Castillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros desde Madrid, España, el doctor Manuel Guzmán Castillo. ¿Qué del tratamiento psicológico a ese adulto mayor que de pronto me remito al mes de diciembre, compartía con su familia, salía, eran muy queridos, pero vino el aislamiento? No poder salir, no poder compartir con sus seres queridos. ¿Cómo tratar esa área paralela al tema del COVID, doctor Guzmán? ¿Qué experiencias compartir de lo que han vivido ustedes en España? Claro, mira, el tema psicológico ha sido importante porque los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que son los pacientes que nosotros miramos, tienen deterioro cognitivo, ¿no? Con lo cual tienen ya pérdida de memoria, ¿vale? Tienen dificultad en hacer cálculos, por ejemplo, programar tareas, acordarse de una situación. Y lo que ha hecho el aislamiento es que te hace una progresión de la enfermedad de Alzheimer y te lo aumenta, por decirte, unos 6 meses a un año, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo paciente que esté en un estado habitual, compartiendo con su familia, que tiene pérdida de la memoria reciente, que está en las primeras etapas, con el COVID y el confinamiento, empeora su situación. Entonces, como tú me preguntas, ¿cuál es la mejor experiencia para saber? La que nosotros hemos tenido es seguir hablándoles por teléfono, tratar de acercarse por las afueras de las casas y decirles, estamos bien, no te preocupes, no generarles estrés, porque el estrés preocupa y eso hace que la depresión se instale en nuestras familias. Entonces, si tú tienes a tu familia o tu abuelo o tu padre que ya de por sí está deprimido por esta situación y tú le alarmas más, entonces le generas un estado de estrés permanente. Al adulto mayor le conlleva a que tenga mucha dificultad a seguir adelante, ¿eh?
O sea, uno tiene que darles mucha motivación. Y la otra parte fundamental, o el otro 50% es la alimentación, que no dejen la alimentación, que sigan comiendo el 50% de las proteínas, de carbohidratos, porque si disminuyen el apetito por preocupación o estrés, las enfermedades están listas para atacarte. Entonces uno hay que estar pendiente de nuestros seres queridos, porque ellos saben más que nosotros en cuanto a resistir guerras, situaciones de enfermedades. Ya han pasado muchas cosas y ahora es una etapa más. Nosotros no sabíamos de esto y nosotros lo estamos viviendo ahora con mucha dificultad. Sí, doctor, ¿cuáles son los niveles de mortalidad que han tenido en cuanto a adulto mayor en España? Pues mira, aquí durante la pandemia, sobre todo como comentábamos en abril y en marzo, habían 700 muertos, 800 muertos, luego 1000, los picos eran altos. Como te comentaba anteriormente, ya ahora con medidas de aislamiento y con mayor capacidad a nivel de hospitales de atención, sobre todo de UCIs y todo esto, la ha bajado y la mortalidad está llegando a proporciones menores y que son 250, 280, pero son pacientes, como te digo, que ya tienen enfermedades muy avanzadas como enfermedades renales crónicas, pacientes con las múltiples patologías que son difíciles de manejar. Y Entonces, son la mayor parte de ellos, doctor, perdón, son la mayor parte de los fallecidos adultos o cómo ha sido el comportamiento de esta pandemia. Le planteo esto porque al inicio nos vino de China que los que iban a resultar más afectados en el mundo eran las personas que pasan de los 60 años, pero hemos visto en algunas zonas puntuales del mundo que este virus ha atacado a la población económicamente activa de 30 a 45 años, han muerto niños. sí. ¿Qué resumen ustedes como especialistas en tratar al adulto mayor de lo que ha vivido España? Pues mira, como nosotros como facultativos siempre recomendamos no pensar que esto es una simple infección respiratoria que la vas a pasar, por no decirte un resfrío común o una gripe, porque eso ya es muy descabellado decirlo. Esto no es un resfrío común, esto es una infección respiratoria. ¿Qué pasa? Que hay infecciones respiratorias que son leves, en la cual tú tomas algo y luego vas, te aíslas, y luego las graves, que son las que te llevan a hospital. Entonces, en este caso, siempre la mayor parte de la población será adulta mayor porque tienen patologías importantes, pero también se ha visto afectado en personas de mediana edad, de 30 a 50 años, que han estado intubados en las unidades de cuidados intensivos y están contando las experiencias de que por favor no salgan, que por favor no se tomen esto de broma, porque se han estado casi muriendo y otros que han fallecido. Y los casos de los niños también son menos casos, pero son casos muy graves, sobre todo. Entonces, con el COVID hay que tener mucha observación y mucha precaución. No hay que menospreciar y decir, no, bueno, a mí me va a pasar esto, pero ¿sabes por qué? Porque uno no sabe cómo va a estar tu organismo en ese momento. Entonces, no hay que menospreciar. Muchos adultos jóvenes han tenido el COVID y han pasado por hospitales con especialistas que dicen, vamos, este chico no pensaba que se iba a poner mal y ahora está en un estado grave. Yo he tenido compañeros, y bueno, en Honduras también, tú lo sabes, han fallecido muchos profesionales, compañeros periodistas o sobre todo gente en general, ¿no? De mediana edad. Sí, doctor, ¿cuál es la persona adulto mayor que usted ha atendido ahí en el hospital donde trabaja en Madrid de mayor edad? ¿Y cómo fue la reacción? ¿Cómo han enfrentado ustedes como galenos esa realidad con nuestros abuelos? Mira, nosotros tenemos aquí, bueno, yo por ejemplo en el caso he atendido
mujeres de 95 años, un hombre de 91 años. Y bueno, esa edad es un paciente que tú lo ves antes del COVID y estaba caminando o en una silla de ruedas, pero estaba estable. Y esas cosas cuando lo han pasado y han salido del COVID, es una cosa impresionante porque tú pensabas, esta persona es muy débil, pero realmente teniendo cuidados, teniendo controles de temperatura las 24 horas, turnos de mañana, tarde y noche. Y luego, por ejemplo, yo en un turno de noche, si alguien me llama y me dice, mira, que tengo un paciente que tiene fiebre, yo voy a decir, mira, sácalo del módulo, mételo en aislamiento, en el área de aislamiento preventivo, le hacemos la prueba mañana y a partir de ahí atacamos los problemas con mayor prontitud. Antes no, antes las fiebres eran, sí, mira, esta fiebre es algo leve, le voy a dar esto, ¿no? Toda la fiebre ahora tiene que hacerse aislamiento en los módulos. Entonces, así han empezado de 95, 97 años y el adulto mayor aquí tiene mucha longevidad. Entonces, hemos pasado por todas esas experiencias. ¿Y el recuperado de mayor edad que ha pasado por sus manos, doctor? Pues mira, esta señora tiene aproximadamente, creo, 92 años, apellido Iglesia, para no darte el nombre por protección de datos. Ella, pues, increíble, pues, estuvo grave, la tuvimos en observación, tuvo un oxígeno las 24 horas del día. Tú la mirabas con un estado estable, le quitabas el oxígeno, te ibas a hacer anotaciones y de repente le bajaba a 85, 88 y tú decías, esto es algo terrible, ¿no? Se lo tenías que volver a recolocar y así pasó 3 semanas, un mes, hasta que le pudimos dar el alta. ¿Por qué? Porque se puso malita, estuvo en estado delicado, ¿eh? Sí, ¿cuál es el seguimiento que se les da? Sobre todo, bueno, nos estamos enfocando en los abuelos, en los adultos mayores por su especialidad y experiencia que pueda compartir para el tratamiento de los adultos mayores de aquí de Honduras para su proceso de recuperación, sobre todo porque tenemos muy pocos ciudadanos viviendo aquí en Honduras. Hablando de médicos que tienen su especialidad, que puntualmente trata a los mayores de edad. Sí, mira, siempre a la mayoría de la población adulta mayor tienes que tú que clasificarles en el aspecto de este paciente tiene muchos componentes de tipo cardíaco, de pulmonar, las enfermedades pulmonares crónicas que tienen oxígeno, que tienen concentradores de oxígeno en su casa. Tú tienes que hacerles analíticas y tienes que tener un cribaje muy exhaustivo con el tema de las analíticas, porque el dímero D te da un buen dato para saber que estás ante la patología del COVID. Sobre todo, también tienen lo que es plaquetopenia, pancitopenia. Hay otros que no lo tienen, entonces tú tienes que enfocarle con la sintomatología, la analítica y las pruebas radiológicas, ¿eh? Entonces ahí vas haciendo un concentrado de pacientes en el cual tienes que darle seguimiento, ¿eh? Porque es muy difícil el COVID. Entonces uno tiene que atacar lo más difícil, ¿eh? Cuando tú atacas lo más complicado, tú puedes avanzar en lo más leve. Pero si tú crees que vas a hacer de la misma manera a todos los pacientes, lo que vas a tener es una concentración de pacientes con COVID que ya no vas a poder saber cómo tratar, ¿eh? Entonces tienes que tener muchos módulos, aislamientos en zonas verdes, zonas blancas, que son los pacientes que no han pasado el COVID, las zonas verdes son los que ya lo han pasado, y las zonas rojas, que son los que tienen una infección activa, han tenido un contacto estrecho, y a esos los tienes que tener aislados, ¿eh? Hasta que no den los PCR negativos. De cuenta que hay pacientes que, por ejemplo, en Galicia, un señor, en las noticias siempre lo pasaban porque llegó a tener el PCR positivo casi 50 días después de la primera toma. Entonces a ese señor tenía que estar aislado y le daban apoyo
por medio de las redes sociales porque no podían verle a su familia. Es complicado. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Manuel Guzmán Castillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Manuel Guzmán Castillo. ¿Cómo están en este momento los hospitales de España después de haber observado el desbordamiento de pacientes, doctor, que les tocó atenderles en los pasillos? ¿Usted cómo está en el centro asistencial que labora? Pues mira, ahora mismo estamos bien porque date cuenta, Rosendo, que si estuviéramos con rebrote, prácticamente estuviéramos con los EPIs totalmente, que son los que te cubren tanto con un uniforme, todo. Ahora, siempre tenemos la mascarilla porque no tenemos caso, porque estamos en cero de nuevo. Siempre tenemos, usamos medidas profilácticas, lavado de manos, el contacto no lo podemos tener, incluso entre los compañeros de trabajo ya no te puedes reunir y hacer una conversación de trabajo porque vas a atender gente, no sabes si tus compañeros van a estar contagiados. Entonces, a nivel asistencial, donde yo trabajo, estamos bien, pero estamos en la oleada. Entonces, eso nos tiene que sentir, sobre todo tenemos que sentir que tenemos compromiso de que no nos vaya a entrar un nuevo caso, porque al tener un nuevo caso tenemos que volver a cerrar nuestro centro, su familia ya no podría verlos, ni tan siquiera por las mamparas o el metacrilato, que son unos cristales, y prácticamente volveríamos atrás. Entonces ya no podrían venir. Sí, doctor, ¿y de qué forma atender al paciente adulto mayor ya saliendo de la enfermedad? ¿Qué paso seguir para reactivarlo? Porque sabemos es un paciente especial, no se trata de una persona activa como puede estar un ciudadano hasta antes de los 50 años. ¿Cómo llevar ese proceso de reinserción de que no nos vaya a decaer? Claro, mira, es importante esa pregunta porque todos los pacientes mayores tienen que volver a hacer algunas rutinas poco a poco de caminar. ¿En qué consiste todo eso? Mantener un ejercicio que en ellos no les podemos pedir que corran, pero sí tienen que salir a caminar, moverse, volver a visitar alguna situación, siempre con protección, como algún banco, cuando ustedes tengan totalmente levantamiento ya del estado de alarma, tendrán que verlo y no asustarse porque realmente tienen que tener vida. Las trombosis venosas profundas en los adultos mayores es por estar sentado aquí sin moverme, yo viendo la televisión y que todo el mundo me esté contando qué está pasando. No, tienes que mover tu cuerpo porque tu cuerpo necesita acelerar el metabolismo. Si no, obviamente te vienen todas las complicaciones. Ellos han perdido movilidad, están rígidos, ¿vale? Tienen alteraciones, incluso tienen más fatiga. ¿Por qué? Porque no han salido a caminar y cuando empiezan a caminar ahora se notan fatigados. Todas estas restricciones lo están viendo en ellos muy difícil, con lo cual uno tiene que empezar un nuevo ciclo de nuevo, sin parar, poco a poco, porque, hombre, hay aumento de peso también. Si tú disminuyes la cantidad de ejercicio o en el adulto mayor de movimiento, subes de peso y eso te condiciona a que tengas más fatiga, que tus enfermedades se aceleren un poquito. Entonces no podemos dejar eso. Tenemos que seguir adelante. Con estos pacientes que son pacientes especiales, una vez salido del proceso de contagio de COVID, ¿recomiendan ustedes, doctor Guzmán Castillo, tener un contacto con ellos por parte de un especialista? Bueno, y si no se tiene un médico
general podría ser que le dé un seguimiento para llevar su proceso de recuperación de acuerdo a la recomendación de ustedes, los especialistas. Claro, fíjate que nosotros a nivel de estos centros en España y a nivel de Europa tienen lo que se llaman departamentos, es decir, tú le tienes que mandar al fisioterapeuta, le tienes que mandar al terapeuta ocupacional, al psicólogo, ¿vale? Porque todos ellos juegan un papel importante. Date cuenta que otra vez tienen que empezar a concentrarse en hacer cuentas, concentrarse en mover las rodillas, que no la han movido porque ha tenido una fractura, tiene que empezar un proceso de rehabilitación. Y en eso los psicólogos apoyan. Aquí siempre, a nivel hospitalario, hay un equipo multidisciplinar, es decir, todos apoyan para que un individuo pueda salir adelante, no solo con los facultativos médicos, no, es un equipo, ¿eh? Los médicos hacemos una parte, pero el componente total son todos los departamentos, ¿eh? Y esos no han descansado, han estado a pie de cañón con nosotros. Entonces nosotros valoramos mucho a nuestros compañeros psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales porque son los que marcan la actividad del adulto mayor. Y en la parte de especialistas, sí, por ejemplo, tiene que verlo el geriatra, el cardiólogo para volverle a hacerle un electrocardiograma, una analítica, una radiografía de tórax y ver cómo está su pulmón. O sea, en los pacientes con enfermedades renales que lo vea su nefrólogo y los médicos generales están perfectamente capacitados para hacer un seguimiento de todos los pacientes adultos mayores, porque son pacientes que al fin y al cabo están siempre cerca de la consulta médica. Doctor, ¿y qué de la alimentación? Y aquí quiero enfocarlo en dos vías, porque es fundamental en ese proceso de reinserción y de intentar tener una recuperación adecuada. Hay quienes pueden comer lo que ustedes recomiendan, pero para nuestro país, usted lo conoce muy bien, hay mucha pobreza y no tienen los accesos de otras sociedades. Para el humilde, para el pobre, acostumbrado allá en la campiña, a su edad tomarse una taza de café, un té caliente, que el huevo de gallina, los frijoles que son comunes, los derivados de la leche, el derivado del maíz. ¿Cómo debe ser ese trato por parte de su pariente para ayudar también en ese proceso? Esa es otra parte importante. El tema de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos es importante. El huevo, la leche, los lácteos tienen un componente de proteínas que es importante para estas enfermedades. ¿Por qué? Porque uno está preparado para combatir cualquier enfermedad. Y los pacientes que, por ejemplo, en el campo toman alguna café, siempre con el pan y todo eso, son carbohidratos, quieras o no, te dan un aporte y está todo bien distribuido. Nuestras familias han sabido a lo largo de los tiempos saber equilibrar las comidas, ¿eh? Por eso tienen mucha capacidad para trabajar y prevenir enfermedades. De hecho, lo hay con poca capacidad también adquisitiva, uno se puede cuidar, ¿eh? Y obviamente carne de pollo, carne de res, porque hay aporte de proteínas y uno tiene que cuidarse, ¿no? No pensar en las pastas, en todo lo que no te conviene demasiado o el arroz, hay que mantenerlo equilibrado 2 o 3 veces por semana, pero nuestras familias, la gente humilde de nuestra sociedad sabe cuidarse y lo hacen muy bien. Entonces hay que tener los 3 componentes y ellos lo saben hacer. Muy bien, está con nosotros al banquillo el doctor Manuel Guzmán Castillo. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Seguimos al banquillo con el doctor Manuel Guzmán Castillo, especialista en geriatría. Doctor, en España, bueno, estamos casi salvando las diferencias igual a muchos países de América Latina. No ha llegado todavía algunas de las vacunas que se está experimentando con ellas. ¿Cómo se está planteando el acceso a las mismas, sobre todo por aquello de que son las grandes potencias económicas? En este caso Alemania, la Gran Bretaña, Francia, para mencionar Europa, Estados Unidos, China, Rusia, las que han venido desarrollando ya ciertos fármacos puntuales para el COVID. ¿Cómo está España? Pues España todavía está esperando la aprobación de la fase 3 de las vacunas, ¿no? Que es la más importante, la fase 3. Es donde se ha detectado un efecto secundario en las vacunas que estaban haciendo en Oxford, por lo cual, debido a ese efecto secundario, han parado y los ministerios de sanidad, tanto de Italia, de Francia, de Inglaterra y sobre todo España, lo que hacen es ya tener un pedido de solicitud de lotes de vacunas, sobre todo porque estos países se preparan con mucha antelación cuando ya vaya a salir la vacuna. ¿Por qué? Porque ahora mismo la prevención va a pasar por vacunarse. Entonces, la campaña de vacunación del adulto mayor aquí es diferente. Siempre se empieza con la vacuna de la gripe, luego con el neumococo y estaba la del COVID-19, pero todavía estamos esperando, ¿no? Entonces vamos a empezar a vacunar ahorita en octubre porque es mes estacional con la vacuna de la gripe, con el neumococo después, sobre todo en noviembre, y se suponía que para enero íbamos a tener la vacuna contra el COVID-19, pero la vamos a esperar, estamos esperando. Cuando ya esté para Europa, va a llegar a Latinoamérica, llegará a nuestro país y obviamente eso será, o sea, pero estamos esperando, ¿no? Los resultados de la fase 3. Sí, doctor Guzmán, bueno, Europa tiene sistemas médicos mucho más avanzados que América Latina. Usted trabaja para un sistema mixto, puede ser público y privado al mismo tiempo. Para estas naciones, ¿será más fácil la adquisición por la vía privada o está el Estado por encima a nivel de Europa en ser el primero en adquirirlas para comenzar esa etapa de inmunización? Sí, mira, como son estados excepcionales, siempre tienen que ser los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene control, acceso a todos los centros de salud, tiene documentación y tiene también lo que se llaman los expedientes, los archivos y conocen la población en general, ¿no? Eso no quiere decir que la parte privada no vaya a comprar sus lotes, porque lo van a hacer. Lo importante es saber que tanto en la parte privada y la parte pública de nuestro gobierno, pues lleguen a un consenso para abarcar a la mayoría de la población, que lo que se trata ahora mismo es de que hayan menos contagios. Entonces nadie tiene que tomar la delantera, sino que tener un consenso. Ahora mismo es unidad lo que tiene que haber en cuanto a los gobiernos con el sistema privado, ¿no? Para que se pueda disminuir los casos. Date cuenta, Rosendo, que ustedes ahorita están terminando las primeras fases y nosotros estamos en la segunda oleada. Entonces, vamos a tener suerte, por ejemplo, en Honduras, si, por ejemplo, antes de la segunda oleada ya hay vacuna. Entonces, tenemos que entender eso, que se trata de ayudar, de colaborar, y siempre el gobierno tiene la primera mano y con ayuda del sector privado, porque a nivel hospitalario de los hospitales privados también van a vender la vacuna o la van a adquirir
y es necesario, ¿eh? En general es necesario ponérselas. ¿Han logrado sitios donde se puede hablar de una población rebaño ya como hablan algunas naciones del mundo, o está España en esta segunda ola de contagios lejos de lograrlo, doctor Guzmán? ¿En qué aspecto de Población, recuperación? no, la población rebaño, que ya se puede decir en esta zona ya tenemos un control de la pandemia independientemente de esa apertura que tiene la Unión Europea, que ya se abrieron las fronteras y los ciudadanos de muchos países circulan libremente. Sí, fíjate que están circulando, pero no podemos decir todavía de que haya una población que esté libre de poderse contagiar o que tengan pocos casos, porque realmente siempre hay, por ejemplo, Alemania está mejor en ese aspecto, porque ellos hicieron más test desde el principio y, por ejemplo, tienen más casos, menos casos, perdón, pero sobre Inglaterra, por ejemplo, tiene muchos casos y es un país que económicamente y el sistema sanitario es muy bueno. Entonces, la movilidad y el sistema económico condiciona a que los contagios van a seguir y van a aumentar dependiendo, porque también la economía es importante para los países y entonces por eso se han abierto las puertas. Pero eso no quiere decir que tú tengas que bajar la guardia, ¿no? Porque luego va a pasar, si por ejemplo en Madrid volvemos a cerrar la ciudad, es porque hemos abierto el confinamiento, hemos quitado el estado de alarma. ¿Y les preocupa esto a ustedes de que por ciertas zonas en el reino se vuelva al confinamiento, pero al mismo tiempo hay otros lugares donde está abierto y la circulación no se lleve a una restricción, porque si no se está en nada? ¿Qué han planteado los médicos ahí para ello en el marco de estas reaperturas económicas que ya el mundo las está experimentando? Sí, pues mira, ahora vas en tu carro y cada entrada a un municipio o alguna provincia, pues obviamente va a estar el sistema sanitario con la Guardia Civil haciendo test directamente para que tú vayas de un sitio a otro. Los test se van a hacer más efectivos, más rápidos. De hecho, hay un test de antígeno ahora que está en 15 minutos. Entonces, lo que van a hacer es aumentar los test. Eso te va a permitir a ti que en 15 minutos te hagan la prueba y te digan, tú puedes ir a trabajar a esta otra provincia, Cataluña, el País Vasco, Galicia. ¿Por qué? Porque la economía es importante y en Honduras también. Entonces, nuestra gente necesita trabajar, nuestros negocios tienen que funcionar, pero todos con medidas de precaución. Si no hay medidas de precaución, créeme que no te van a dejar abrir tu negocio o hacer ninguna situación por ejemplo, ir al banco para que tú puedas tener vida, ¿no? Son los test, van a estar ahí, los test van a estar frecuentemente, van a estar en todos sitios. Por lo menos, ¿cuál es la recomendación que ustedes dan en una población como la de Madrid, que termina siendo casi similar a toda la población de nuestro país? Ustedes tienen arriba de 6 millones de habitantes frente Sí. a los 8 millones que pueden haber en nuestro país si bajamos el número de ciudadanos que, como en su caso, son hondureños pero están fuera del país. Realizar qué cantidad de pruebas para por lo menos tener un control, digamos, sobre el número de enfermos. Siempre, mira, todo el tema de las pruebas tiene que ver con la capacidad hospitalaria, con los ingresos a UCI, que no supere un 13% en todo Madrid, en todas las comunidades, ¿eh? Entonces quiere decir que los hospitales, si están descongestionados, puedes ir haciendo una cantidad de test que prácticamente ahora, Rosendo, van a ser cada vez mensuales. Si tú no has pasado el COVID y no has desarrollado la inmunidad con la serología, tú prácticamente tendrás que hacerte varios tests, el PCR, que es el bastoncillo en la nariz. Ya cuando tú tengas la serología,
en la cual te empiece a salir la IgG positiva, tú ya no tienes que hacerte pruebas porque tú has pasado el COVID. Entonces ahí tú puedes tener mayor tranquilidad. La cantidad de test tiene que ser muchísimas. Un número aproximado, ni estos países ni nadie lo tiene. Es la mayor cantidad que puedas hacer para disminuir el número de positivos. En el caso de ustedes, doctor, ¿cuántas veces por mes son sometidos a prueba o cada cuánto lo hacen para tener la seguridad que tratan a un paciente que es de alto riesgo porque ya es mayor de edad y no esté expuesto al contagio? Claro, mira, por ejemplo, si tú te ausentas de tu trabajo por vacaciones más de 15 días, tú estás obligado a los 3 días antes de tus vacaciones a hacerte un PCR. ¿Vale? Con ese PCR, si sale negativo, puedes entrar a trabajar. Dicho caso, si te sale positivo, obviamente te dejarán en aislamiento. Prácticamente perderás tus vacaciones y la cantidad de días, como te digo, tienen que ser que 15 días en que tú estés ausente de tu centro de trabajo, sobre todo, o de una comunidad. Tienes que estar permanentemente en tu trabajo y que no tengas sintomatología, con lo cual tú podrías asistir a tu trabajo. Pero si tú ya te vas, no puedes regresar así de por sí. Tienes que venir con una prueba serológica o con un PCR. Muy bien. Doctor Guzmán Castillo, le agradezco por habernos acompañado desde la ciudad de Madrid. Ya es la madrugada. Un fuerte abrazo. Al igual que para su familia aquí en Comayagua y en Tegucigalpa, entiendo. Sí, pues muchas gracias por la entrevista. Sobre todo, pues es un honor, pues, hombre, de la clase de periodista de altura que tú eres y tienes mucho prestigio. Entonces, claro, me siento muy honrado en la entrevista. Y quería mandarle un saludo a mi familia, a Comayagua, a mis padres, José Eloy y mi madre Amalia, y bueno, a mis hermanos, a toda la gente que quieras o no me conoce, y bueno, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias, doctor, y a seguirse cuidando y a seguir prestigiando a Honduras en el viejo continente. No, muchas gracias, un honor. Gracias, doctor, muy amable de su parte. Manuel Guzmán Castillo con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.